alabanza en este día. Nos acercamos, Señor, confiadamente al trono de la gracia para pedirte que nos asista en la exposición de tu palabra. Mira este capítulo, Señor, que hemos de estudiar de tu palabra en torno a las misiones, el llamado, Padre, que tú nos has hecho a todos a proclamar tu palabra. Te pido, Dios, que en tu misericordia me ayude a empezarlo a ser fiel. Quiero ser fiel al texto, quiero ser fiel a la palabra escrita. No me permita desviarme por otro laberinto escambroso y oscuro. Manténme, Padre amado, en el centro de esta inspiración del Espíritu Santo al profeta Isaías. Ayuda, Padre, aquí a mis hermanos y a todos aquellos que en tu soberanía le permitirá ver este estudio por medio de este video, Padre. Que en todas las cosas el nombre glorioso de Jesucristo sea proclamado entre todos los grupos étnicos, entre todas las naciones, para gloria de Dios. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Gloria. La última ocasión yo usé un salmo, el Salmo 96, y yo hablaba con relación a que se proclame la gloria del Señor entre las naciones. En esta ocasión quiero seguir en esa misma línea. Y yo quisiera pedirle a que abra su Biblia al libro del profeta Isaías, en el capítulo 12 del libro de Isaías. Mirando este capítulo, que es uno de los más breves de los 66 capítulos, si mal no recuerdo, que tiene este libro. 66 capítulos. Este es el más corto. Consta solamente de 6 versículos. Me gustaría que pudiéramos entrar a esta palabra que está en el capítulo 12, que tiene que ver, una vez más, y quiero relacionarlo a los misioneros. Cuando una persona es llamada, quiero hacer con una distinción entre el evangelio. ¿Cuál sería por eso de una pregunta? ¿Cuál sería la diferencia entre el evangelismo y las misiones? La respuesta sería: todo creyente es llamado a compartir la palabra personalmente. Cada uno de nosotros somos llamados a compartir el evangelio. Eso es el evangelismo. Las misiones, cuando la Biblia habla de las misiones y habla de los grupos étnicos, las etnias, va más allá del evangelismo. O sea, el evangelismo incluye, porque le va a llevar el mensaje de la salvación. Pero eso puede significar que hay que cruzar fronteras. ¿Ustedes me siguen? Por ejemplo, cuando vamos de una nación a otra, eso significa que usted tiene que cruzar otras fronteras. Si usted, por ejemplo, digamos, usted estudia ese sitio que le hablé de Proyecto Josué, usted ve en cada país las etnias que hay en cada país. Por ejemplo, en Honduras hay etnias, grupos étnicos. Dígame usted, por ejemplo, en la China, digamos, ¿cuántos diferentes dialectos? En la India. Si usted va, por ejemplo, es muy diferente. Si usted va a la República Dominicana, ¿qué idioma usted va a hablar allá? Español.
En Santo Domingo no hay etnias. Que yo sepa, no hay dialecto, ¿verdad? En Haití probablemente la hay. En Honduras y no sé si en Colombia, pero en diferentes naciones. Entonces cuando hablamos de las misiones, estamos hablando en un sentido general, estamos hablando de llevar esa palabra a esas etnias. Por ejemplo, cuando dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, eso incluye local y incluye internacional, evangelismo. Cuando se lee Mateo 28, por ejemplo, Mateo 28, que habla y dice, id y haced discípulos de todas las naciones. Entonces la idea es, cuando nosotros leemos la palabra naciones, la idea que tenemos es, ok, miramos a la nación en su totalidad, pero eso no es el significado general. El significado es todos los grupos. Es más amplio que todo eso. ¿Me está entendiendo? Entonces, no solamente decir si es el llamado, digamos, a ir a Rusia, a Rusia, el país ruso. Entonces, no, pero entonces en esos millones de rusos hay diferentes etnias. Eso es lo que significa. Sí. Así que el trabajo es más amplio. Y entonces, ¿qué se hace, por ejemplo? Bueno, se requiere, por ejemplo, aprender un idioma. Se requiere aprender de esa cultura. Usted no va a ir, por ejemplo, a digamos, para poner un ejemplo, y usted tiene, digamos, de jovencito, esa cara en su corazón, digamos, de ir a la India. Y usted ha leído biografía, usted tiene quizás amistades, usted conoce quizás personas que viven en la India, y usted tiene ya su mente de ir a un lugar. Quizás usted nunca ha viajado a ese lugar, pero eso arde en su corazón. Entonces tiene que prepararse. Eso puede requerir que usted comience, usted quiere ir, digamos que usted quiere ir a cierto lugar en la India, y ahí hay unas etnias que usted conoce. Si usted quiere ir ahí, usted comienza a prepararse. Usted comienza a aprender la cultura de esa etnia. Usted aprende también el dialecto. Busca manera de aprender. Por ejemplo, hay personas, nosotros dominamos, la mayoría de nosotros dominamos el inglés, ¿verdad? Tenemos la ventaja que no duplicamos, porque si domina el inglés, ¿verdad? Que es uno de los idiomas que todo el mundo quiere aprender inglés, de todas las naciones. Todas las naciones quieren aprender inglés y quieren venir aquí. Ahora, muchos están aprendiendo a chino. Se están sorprendiendo porque muchas personas están aprendiendo. Y uno de los idiomas más difíciles de aprender, según tengo entendido. Pero el asunto es que esto es un medio, conocer otro idioma. Usted tiene la ventaja de poder referirse. Por ejemplo, en español, ¿cuántos países se abarca si usted domina el español? Pero digo usted, si usted se domina también en el inglés, como el caso nuestro, domina el inglés, poder comunicar el evangelio de la misma manera, por lo menos así es que yo lo veo. Antes de ser creyente, quería aprender inglés simplemente porque estoy en América, estoy en la escuela, tengo que aprender a hablar inglés. Pero ahora yo no lo veo así, yo lo veo como una herramienta para glorificar al Señor. Aleluya. El idioma, el hecho de que puedo hablar inglés, escribir en inglés, razonar en inglés, expresarme en inglés, predicar y enseñar, esta habilidad ahora no es simplemente algo bueno porque me puedo desenvolver, ahora lo veo como una herramienta para proclamar a Jesucristo, porque todo lo que tenemos le pertenece a Él.
Entonces es lo que queremos ver, ¿verdad? Entonces aquí, una vez más, aquí en Isaías, mirando el contexto, que viene siendo el capítulo 11 del libro de Isaías, donde habla de la venida de ese retoño. Amén. Que ese retoño del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre de David, ¿verdad? Y luego habla de la capacitación o la preparación para su llamado mesiánico. ¿De qué manera el Padre lo preparó? Dice que en el versículo 2, dice, reposará sobre él, el Mesías, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Usted lo cuenta ahí, son 7. Plenitud. La plenitud del Espíritu de Dios está sobre él. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No jugará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga sus oídos, etc. Yo solamente quiero darle un poquito de sabor a lo que ha de acontecer cuando Él reine, ¿verdad? Y ahí habla en el versículo 5, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. En su reino, no, te morará el lobo con el cordero. ¿Entiendes? El lobo con el cordero. ¿Es posible eso hoy? No. El lobo se quiere comer el cordero y el cordero sale corriendo. Está hablando de que habrá justicia, de que el pecado será removido cuando el Mesías venga. Pero antes de todo eso, tienen que los misioneros, la predicación del Evangelio, tiene que ser proclamada. Y ahí que viene el capítulo 12. Dice el versículo 16: y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Ahora viene entonces, se sigue el pensamiento y viene el capítulo 12 del libro de Isaías. Mire cómo comienza. En aquel día. ¿Cuál es el día? En aquel día aquí. Bueno, en el día, en el capítulo 11, estamos conectando. El capítulo 11 es el puente que te lleva al capítulo 12. En aquel día, bueno, en el día que el Mesías se establezca, que el Mesías comience a reinar, en aquel día. ¿Okay? Ahora, antes de proseguir con el capítulo 12 de Isaías, yo quisiera que usted vea aquí palabras clave que hay en este capítulo. Quiero dar las palabras clave. La palabra, una vez más, la palabra cantar. Aleluya. Note usted, no sé si usted lo ha observado, yo he estado observando esto. Cantata Jehová. Yo he estado observando esto, he estado leyendo los salmos. Cantaré a ti. Esta semana me puse a leer un poco más los salmos y otros pasajes de las escrituras. Y hay una relación entre la proclamación y el cantar. Usted lo ve, lo vimos la semana pasada cuando estudiamos el Salmo 96. Eso está en realidad en Salmo 93, 96, 97 y 99. Que habla de cantar a Jehová un cántico nuevo, etc. Y a proclamar entre las naciones su gloria. Entonces, yo le había dicho a ustedes la conexión que hay entre la proclamación y a consecuencia de la proclamación
el cántico a Dios. Para darle una ilustración, ¿cantaba usted antes de ser salvo? No me estoy refiriendo a la canción de Julio Iglesias y de... No me estoy refiriendo a él. Cantaba, o sea, había en su ser, había razón, motivo para usted cantar. No lo había. No, sí. Le voy a dar dos ejemplos bíblicos. El primero está en el cautiverio egipcio. Cantaron los egipcios, cantaba Israel durante esos 400 años de cautiverio, particularmente cuando antes de que Dios enviase a Moisés como su instrumento para traer la liberación, ahí lo que había era gemir, Amén. lágrimas, Amén. látigo, todo Aleluya. eso. ¿Qué había en él? Cuando salieron del cautiverio, cuando experimentaron la salvación de Dios, cuando se comieron el cordero, cuando la sangre fue aplicada a los postes, en el caso nuestro, la sangre Amén. fue aplicada a nuestro corazón. Amén. ¿Qué dice el que dice Éxodo 15:1? Entonces cantaron. Yo estaba mirando, qué pena que no lo traje, pero yo estaba mirando 10 cánticos que aparecen, si mal no recuerdo, 6 en el Antiguo Testamento y 4 en el Nuevo Testamento, cánticos. Y yo estaba mirando, digo, yo quiero ver estos cánticos. ¿Y sabes lo que pude descubrir? Que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cada uno de esos cánticos vino como consecuencia del obrar poderoso de Dios en las vidas de esos que cantaban. Por ejemplo, en el Éxodo 15, el primer cántico. El cántico de Débora y Barak. ¿Recuerdan Débora, la jueza? Pásate a Jueces capítulo 5. Amerita la pena por un momento, para que ustedes vean esto. Jueces, no lo recuerdo. Capítulo 5. Míralo aquí. Jueces capítulo 5, versículo 1. Mira cómo comienza. En aquel día, cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, mire esto, ¿en a cuál día? ¿A qué día se refiere? El día que Dios le dio la victoria, hizo su poderosa obra. En otras palabras, que lo que tiene que ver con cantar, y particularmente en lo que tiene que ver en las misiones o la proclamación del Evangelio, esa palabra se lleva también por medio de cánticos. En esos cánticos está la palabra. En otra palabra, ¿por qué es que está cantando esa gente? Entonces, bueno, las obras de Jehová. Las obras de Jehová. Les voy a dar otro ejemplo. En el Salmo 137, ahí estaban los cautivos. El pueblo de Dios fue llevado en cautiverio por 70 años de cautiverio, tal como lo había profetizado en Jeremías capítulo 25, Jeremías capítulo 29 y muchas porciones bíblicas. Y Dios prometió que al concluirse los 70 años de cautiverio, Dios había de enviar su palabra libertadora. Dos cosas en toda liberación de Dios en el cautiverio. Me han oído decir eso, ¿verdad? Es el despertar del espíritu adormecido
y el despertar de la palabra. Yo lo he dicho varias veces. Nadie me hable o diga y hable de avivamiento. Estábamos buscando un avivamiento. Nadie hable de avivamiento si no hay un despertar por la palabra y por el Espíritu. Aleluya. No hay manera. No hay manera. Aleluya. Eso es la única y es algo soberano, es algo que Dios lo hace. Ahora, cuando ellos estaban en el cautiverio, Babilonia, usted lo lee en el Salmo 137. ¿Qué dice? Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos. Estoy parafraseando, no tengo la Biblia abierta. Y los que nos llevaron cautivos nos dijeron a nosotros, venid, canten, ustedes son el pueblo de la alabanza, ustedes de Israel, ustedes cantaron los cánticos de Sión. ¿Y qué ellos dijeron? ¿Cómo cantaremos cántico de Sión en tierra extraña? Estamos en cautiverio, hemos sido transportados a otra nación. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra extraña? Pero los que salen a tierra extraña con la palabra, ellos sí van a cantar, porque han sido libres, están completamente libres, y ellos van a esas naciones, a esos pueblos, a llevar el evangelio de la salvación. Entonces aquí también hay muchos ejemplos. Si desea, le doy las citas bíblicas. Me pueden llamar, le puedo dar la cita bíblica de los 10 cánticos que hay. Para que usted pueda estudiarlo. Usted va a notar que el cántico, los cánticos surgen en el creyente como resultado de la obra poderosa que Dios ha hecho en la vida de uno. Amén. Le voy a dar, para mí este es el ejemplo clásico. Son muchos ejemplos, pero este está en Lucas 2. El ángel se le aparece a esta doncella y le dice a ella que ella iba a tener una extraordinaria experiencia. Y le dice que ella había de concebir y que era por obra del Espíritu Santo, el santo ser que nacerá en ti, le dice a María. Ese va a ser el Hijo de Dios, ese va a ser el Mesías. Y ella está completamente perpleja y le pregunta, ¿cómo puede ser esto, verdad? Yo no conozco varón, yo no he estado con un hombre. Ella no entiende cómo voy a ser mamá si no conozco. Pero aquí viene, hermano, la obra poderosa del Espíritu Santo en la vida suya personalmente y en la vida de cada persona que nace de nuevo y en la proclamación del Evangelio, que es una obra del Espíritu Santo. María no podía producir un bebé. María, aunque estaba comprometida con José, su futuro esposo, no se había unido con él sexualmente. En ese intervalo es que ella viene. Y viene el don de Dios. ¿Me entiendes? De la misma manera que se nace de nuevo por obra del Espíritu Santo, es la misma manera que el Espíritu Santo engendra a Jesucristo dentro de nosotros. Aleluya. María no hizo nada. María no hizo nada. El Espíritu Santo lo hizo sombra. Asimismo es en el nuevo nacimiento. Yo no nací de nuevo porque yo quise nacer de nuevo. El Espíritu Santo me llamó, hizo la obra, me abrió los ojos. No podía ver ninguna belleza en Jesucristo. Estaba completamente ciego. Y como dice en el libro de Ezequiel, creo que 16, cuando estabas en tu sangre, te dije, vives. Sí, te dije, vives. Y pasé sobre ti y te limpié y te tomé. Estaba un desecho, era un desecho básicamente agotado. Y ahí viene el Señor y lo toma. Pero María dijo, después que recibe todo esto, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Él.
porque ha hecho grandes cosas y su nombre santo es. Es un cántico. Esto es lo que María hizo y también Elizabeth cuando recibió la noticia que también de Juan el Bautista. Es un cántico. Engrandece mi alma al Señor. Entonces aquí en Isaías 52, ¿verdad? Isaías 12, disculpe, 12 quiero decir. Isaías 12. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová. Pues aunque te enojaste contra mí, estaba enojado, yo estaba enojado contra nosotros por nuestro pecado, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía. Palabra clave, ¿verdad? Cantar. Palabra clave. Consolación. Palabra clave. Salvación. Me asegura. Dice, he aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré. Porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. No sé si usted puede captar. No solamente que él va a cantar. Y estoy tomando ahora este texto y lo quiero aplicar en relación a cuando se proclama la palabra de Dios entre otras personas. No solamente que va a cantar, sino que Dios mismo es tu cántico. Aleluya. ¿Me está entendiendo? No es asunto de que tú vas a cantar, sino que el contenido de lo que tú vas a decir es Dios mismo. Amén. Dios es tu cántico. ¿Entiendes? Entonces, María, ¿cómo fluyó eso en María? ¿De qué manera? ¿De qué manera? No fue cuando el Señor le dijo que iba a recibir esa dádiva. O sea, a recibir la dádiva del Hijo, ahí que viene y se puede corrompir en cántico. A recibir, como hemos recibido la dádiva del Hijo, podemos nosotros entonces irrumpir, fluir, porque lo tenemos a Él y podemos nosotros articular, proclamar esto que está ahí. Y lo vamos a ver ahora. Dice, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido, una vez más, ha sido salvación para mí. Note usted una vez más la palabra salvación para mí. Ahora, hemos tenido la experiencia gloriosa de la salvación. Somos el pueblo redimido. Somos el pueblo, yo digo, del gozo, el pueblo del cántico. Okay. Ahora, el misionero, la misionera, se encuentra en una tierra lejana, digamos. Digamos, podemos ponerlo de esta manera, para que no tengamos malas interpretaciones. Podemos ponerlo en el sentido de cruzar fronteras. De cruzar fronteras. Personalmente para mí es el anhelo mío, cruzar fronteras. ¿Verdad? Aquí en Norteamérica, donde vivimos, y donde yo he vivido más de 40 años, 42, por ahí 43 años, aquí también tenemos en esta nación, como dijo el presidente John F. Kennedy, a nation of immigrants, una nación de migrantes, lo llamó Kennedy, es verdad. Aquí todo el mundo. Aquí usted encuentra, no hay un grupo y cada día más personas entran. Todo el mundo dice,
Nadie dice, yo quiero ir a la China o acá. No, todo quiere, este es como si fuera a decir la tierra prometida. Por varias razones. Pero aquí también están las etnias. Aquí también están esos grupos étnicos. Y ahí forman familia y hay más. Es decir que el reto para que el evangelio se predique aquí es grande. Pero también es una nación, lamentablemente, que una nación ya se ha convertido en una nación pagana. Han sacado a Dios de todos los lugares. Y Dios, como Dios no hace acepción de personas, y sus ojos están en, Él conoce cada grupo, cada etnias. Creo que el proyecto Josué, y si mal no recuerdo, no son si son 7,000, no recuerdo, pero usted puede buscar los datos. ¿Cuántas etnias existen en el mundo? Entonces, se encuentra, digamos, el misionero en esos lugares completamente desconectado de su familia. Y digamos que ha tomado la determinación, como estos misioneros, David Livingstone, ¿verdad? David Livingstone y otros misioneros en la historia que han dejado su patria, y han ido a otras partes del mundo a predicar el evangelio. Y algunos nunca regresaron. ¿Qué hacer cuando uno se encuentra en esos lugares y vienen esos momentos de desánimo, donde uno quisiera también tirar la toalla, donde uno no quiere continuar adelante? ¿Verdad? ¿A quién acudir? Versículo 3. Y lo quiero poner en forma de pregunta. Pregunta número 1. ¿Cómo se saca el agua de esa fuente que se va a hablar ahora? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Por qué dice fuentes, plural, y no dice fuente, singular? Aleluya. Tercera pregunta. ¿Qué significa el agua en ese texto? ¿Qué significa aclamar su nombre en el versículo 4? Y otras preguntas que pueden surgir al sumergirnos en el resto de este texto. Vamos a continuar. Versículo 3. Sacaréis con gozo. Note que es plural, aguas de las fuentes de la salvación. Bueno, yo creía que solamente era una fuente, pero aquí dice de las fuentes de la salvación, fuentes de la salvación. Entonces, medite un poco sobre ello. Fuentes de la salvación. ¿Por qué no dice fuente singular, sino que dice fuentes de la salvación? En otras palabras, la manera que veo esto, el misionero necesita constantemente refrescarse. Y en cada situación fluye una fuente, de esa fuente, para suplir esa necesidad. Es una fuente, pero de esa fuente, por así decirlo, quizás una manera ilustrativa, que ahora el Señor en su misericordia me lo trae a la mente, y quiero ver si se lo encuentro. Es solamente para que usted vea esto, que hablaba, está en el libro de Génesis, déjame ver si lo encuentro.
Apocalipsis también habla de trono, sale también. Sí, sí. No, quiero concentrarme en esto, hermano. Es por acá que voy por ahora, sí. Pero aquí está. Génesis capítulo 2, versículo 10. Aleluya. Amén. Quiero esta palabra, ¿verdad? Y le doy gracias al Señor que lo trajo a mi mente porque no tenía ni mis notas, porque no tenía nada de esto. Aleluya. El versículo 10 dice, salía de Edén, ¿cuántos ríos? Amén. ¿Cuántos ríos salían? Un río. 4. 4 brazos. ¿Cuántos ríos había? Un río Un río. para regar un huerto y de allí se repartía 4 brazos. Era un río. Y de allí abre 4. Aleluya. Fuente. Amén. ¿Está conectando? Es un solo río, pero suplía para acá, suplía para acá. Entonces, esa es la manera aquí. Amén. Ahora. Entonces, el misionero se encuentra en ese lugar. ¿De dónde va a sacar? Diga, sacaréis con gozo aguas. Agua para nosotros mismos refrescar nuestra sed. Y aguas, la vas a sacar, sacaréis. Aguas de la fuente de la salvación. Otra parte de ahí, yo tengo ya marcado, mírala, tengo aquí marcado en Isaías. Pero usted recuerda el diálogo de Jesucristo con la mujer de Samaria en Juan 4. Juan 4. ¿Cómo vas a sacar el agua, verdad? El diálogo. ¿Cómo vas a sacar el agua? Cuando Cristo le dijo, dame de beber. Señor, no tienes con qué sacarla. No tienes con qué sacarla. Un versículo 11. El pozo es hondo. Versículo 11. ¿De dónde pues tiene el agua viva? ¿De dónde? Wow. ¿De dónde tienes el agua viva? Agua viva significa es una fuente que está fluyendo. Que está fluyendo, un agua que fluye, ¿verdad? Hay una gran diferencia en el agua que tomamos aquí en la ciudad. ¿Usted ha tomado agua de una fuente viva? Fresca. Sí. Hace 14 años, el Señor me dio la oportunidad de comprar una tierra para hacer una casa en Pensilvania. Y yo lo primero que observaba, las casas, yo notaba que no veía tubería. Soy de la ciudad y ahora estoy en un área rural. Entonces, el arquitecto me dijo, no, el agua viene de una fuente. Y para que sí sea, tiene que tener por lo menos un acre. Entonces ellos vienen con unos instrumentos y hay venas de agua a qué sé yo, cuántos pies de profundidad, y ellos comienzan hasta que la presión le dice a ellos exactamente cuán profundo y si hay suficiente agua. Entonces ahí específicamente que ellos ponen ese pozo, y eso es esa agua. Construyeron la pompa y qué agua, con su filtro y con todo, ¿verdad? Era una agua, ¿verdad?, que constantemente estaba fluyendo, ¿verdad? Entonces aquí dice, ¿de dónde? ¿Cómo la vas a sacar? El pozo es hondo. Y ahí comienza ese diálogo. Y el Cristo dice, cualquiera que bebiere de esta agua, ¿entiende, hermano? Esa agua
no pensemos que Cristo solamente se está refiriendo al agua literalmente que estaba en ese pozo. El agua, ella se estaba satisfaciendo su vida. ¿De qué manera? De una forma inapropiada. Busca a tu marido. Busca a tu marido. Los seres humanos sacian su necesidad con otras aguas. Con otras aguas, lo que estoy participando. Tú sigues tomando de esa agua, tú vas a seguir tomando, tú vas constantemente vas a tener sed. Pero el momento que tú pruebes del agua, el agua que yo te voy a dar será en ti una fuente que salte para vida eterna. Y jamás tendrás sed. Jamás tendrás sed. Entonces, cuando se saca el agua de la fuente de la salvación, dos cosas. El misionero, nosotros, tenemos como ese río que tiene 4 brazos, ¿verdad? Esas fuentes nos satisfacen a nosotros y son para nosotros un río. Lo recibimos, entonces ese río fluye esa agua para entonces ser nosotros refrescados primeramente. Primeramente nosotros tenemos que ser refrescados. Y con esa agua entonces uno va y le lleva esa palabra a lo necesitado. Regresando a Isaías 12, dice, una vez más, mire cómo se saca el agua, ¿verdad? Se saca con gozo. No pierde el tiempo. Se saca con gozo. ¿Ah? Con gozo que se saca esa agua. Se saca esa agua con gozo, con alegría. Aleluya. Porque mientras la estás sacando, te estás refrescando. ¿Y qué va a hacer entonces? La va a llevar. Dice, y diréis en aquel día, una vez más, en aquel día, Canta. aquí viene, bueno, ¿qué vino primero? Vino el agua. ¿Qué vino primero? Vino esa salvación. Y ahora, el llamado, cantar a Jehová, aclamar su nombre. Mire qué cosa. Hacer célebres en los pueblos sus obras. ¿Qué fue lo que hizo la mujer de Samaria cuando probó el agua? ¿Qué fue lo que ella hizo? Amén. Ella no fue y hizo célebres sus obras. Y le dijo aquí que el agua, ella bebió de esa agua. Y ella fue en una misión. ¿Está entendiendo? Ella salió en una misión. Fue una misionera. Ella fue a una misión a los suyos. Y compartió y quiso dar esa agua. ¿Pero qué? Pero primeramente que tuvo ella que hacer. Sacó agua de la fuente de esa salvación. Sacó agua. Pero esa agua que ella sacó, fluyó en ella. No fue una cosa que ella hizo un esfuerzo. Como anteriormente tenía que tirar el cántaro, hacerlo bajar. No es por obra para que nadie se gloríe, ¿verdad? No es por obra. Entonces ahí ella fue y llevó esa palabra. Entonces dice, recordad que su nombre es engrandecido. Recordad que su nombre. ¿Qué significa nombre? Su naturaleza, la naturaleza de Dios, sus atributos, es reconocido. Reconocer que no es un diosecito, no es un palo, no es una piedra. Eso es lo que se proclama entre las naciones, digamos, entre las etnias, donde hay tanta idolatría, digamos, ¿verdad? Donde hay tantos falsos dioses, hay que reconocerle a Él, magnificar su nombre. Entonces
el agua es un emblema, contestando la pregunta ¿qué significa el agua? Es un emblema, es un símbolo de salvación. ¿Entiendes? Ella estaba perdida, la mujer de Samaria, ¿y qué fue lo que Cristo le ofreció? Agua de la vida. Mire aquí, en Juan capítulo 7, Juan 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, la fuente, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Aquí se abre la fuente. Aquí se abre la fuente. Y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, Ezequiel 47:1, como dice la Escritura, de su interior correrán, plural, ríos de agua viva. Ahora no dice un río, ríos. Se riega, ¿verdad? Ríos de aguas vivas. Zacarías 14:8 y Ezequiel 47:1, pueden mirar, ustedes lo ven en referencia. ¿A qué se refiere esos ríos de agua de vida? Esto dijo del Espíritu, ¿se entiende? El Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cuál fue el río? Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, los ríos de agua de vida, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, para ser salvo se necesita el Espíritu Santo. Pero una vez salvo, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Para predicar la palabra necesitamos ir investidos, revestidos, llenos del Espíritu Santo. Llegando a esto último, dice versículo 5, cantad, una vez más, cantad salmos a Jehová. Note usted, esta palabra, algo que nosotros se nos hace quizás un poquito difícil de entender, es esto. Aquí hay una exhortación a cantar. Hay una exhortación a cantar salmo, por ejemplo. Entonces la pregunta era que, bueno, busquen el himnario, vamos a quitarle el polvo y vamos a cantar el cántico tal más cual. No. Esto es algo extraordinario lo que está pasando aquí. Eran esos cánticos y esos salmos, tenían que ser el producto de la obra que Dios hizo en ellos. Y Dios le decía, la manera que lo veo, como producto de esa salvación, de la manifestación del brazo de Dios en nuestras vidas, del poder de Dios manifestado en tu vida, de la obra de salvación, medita en todo esto, en toda esa obra. Y ese río que está en ti, que fluya ese cántico, que fluya ese salmo,
¿Me están entendiendo? Mira María, ella tomó, es algo espontáneo, ¿me están entendiendo? Eso fue algo espontáneo. Espontáneo que brotó de María, que brotó de Elisa, que brotó de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, que brotó de los hijos de Israel. Eso fue algo espontáneo por la salvación. Oh hermano, ¿cuánto tenemos nosotros que proclamar? ¿Cuánta razón tenemos? Y si esos santos podían irrumpir en cánticos, en alabanzas, cuando ellos miraban hacia un futuro, un Cristo que había de venir, un Cristo que se había de manifestar siglos y siglos después. De eso ellos están celebrando a Jesucristo, pero solamente en el símbolo. ¿Qué dicen ustedes de nosotros? ¿Cuánto más nosotros debemos de irrumpir y alabar? ¿Verdad? Salir en cántico, alabanza. Dice, cantad salmos a Jehová. Y aquí, ¿por qué? ¿Por qué hay que cantar? Porque Él ha hecho cosas magníficas. Mire esto, hermano. No te calles, versículo. No te calles, sea sabido esto por toda la tierra. En otras palabras, las obras grandes de Jehová, las portentosas obras de Dios, lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, y aplicándolo aquí en el contexto, sea en el contexto de evangelización, en el contexto de misiones, es lo mismo. Hay que proclamar. Aquí no está dando la temática de lo que hay que decir. No venga con otro evangelio, no venga con otro cuento. Aquí nos dice Dios qué es lo que Él quiere que se diga. Amén. Sus obras, sus maravillas. Por ejemplo, viene esto a mi mente ahora. Cuando se estableció la primera Pascua en Éxodo 12, y luego Dios le dijo que esto sería estatuto perpetuo será, y luego le dice, y cuando vuestros niños lo pregunten, Padre, ¿y por qué? ¿Y por qué esta celebración? ¿Por qué estas hierbas amargas? ¿Por qué este cordero? ¿Por qué esta sangre? Y vosotros le diréis, oh hijo mío, nosotros éramos esclavos en Egipto por 400 años. Están contando las maravillas. Están proclamando la maravilla a la segunda generación. Ellos experimentaron el éxodo, las maravillas, cómo fue Faraón abnegado en las aguas con sus 600 carros. Todo esto ahora le va a contar. Esta hierba amarga representa la aflicción, la esclavitud. Este cordero representa, aunque yo no entendía, esta era la manera que Dios nos sacó. Yo no entendía que ese cordero representaba a Jesucristo. ¿Ah? Y todo esto, hasta el día de hoy, los judíos celebran, entre comillas, lo que ellos llaman el Paso, la Pascua. El simbolismo, pero ellos no entienden lo que están haciendo. Ellos no se lo aplican al Mesías. Ellos no entienden qué es lo que significa todo esto. ¿Verdad? Entonces dice aquí, sea sabido esto por toda la tierra, por todos los grupos étnicos, por todas las partes, tengo que dejarlo saber, que sea sabido que es la maravilla de Dios. ¿Eh? Y concluye en el versículo 6, regocíjate una vez más y canta. Si mal no recuerdo, hermano, 4 veces una invitación a cantar, ¿verdad? 4 veces. Amén. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Porque aquí viene, ¿y por qué? Porque grande es. Aleluya. En medio santo. Él está en ti. Aleluya. En medio de ti, el Santo de Israel. Él está en medio de ti. Cantico, no importa lo que vea, ¿verdad? Cántico tremendo. En medio de ti, regocíjate, anuncia, proclama. Y finalmente, quiero ir aquí a Apocalipsis. Capítulo 7, hay muchos, pero a ver.
fue que ahorita me vino a la mente este Apocalipsis. Versículo 16 dice, ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni caerá calor alguno. ¿Por qué razón? Bueno, ahí está la fuente. Ahí está la fuente. Ahí está la fuente. Porque el cordero, o la fuente, que está, ¿cómo decía Isaías 12? Regocija y canta. Porque en medio de aquí, en medio. Porque está en medio del trono, el que está en medio del trono, lo pastoreará. ¿Y qué es lo que hace un pastor? Le da agua y pastos a las ovejas. Aguas y pastos a las ovejas. Y Dios enjugará, y los guiará, aquí viene, y los guiará a las fuentes. Plural. Entonces la conexión, como la palabra se explica todo se conecta. Y lo guiará a fuentes de aguas de vida. Fuentes de aguas, lo mismo que dice Isaías 12. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Tremenda promesa, hermano. Sea, me viene a la mente, ¿verdad? Creo que es el Salmo 63 que dice, Dios mío, eres tú. En tierra seca, donde no hay agua. En otras palabras, usted entiende lo que estoy hablando. Hay momentos de sequía espiritual. Amén. En la vida de un creyente. Amén. Amén. ¿Cómo volver ¿De qué manera regresar? Vamos a regresar a la fuente. Regresar a la fuente. Usted ha notado, yo siempre lo observo, o usted lo ha observado cuando usted está aterrizando. Usted va viajando a cualquier lugar. Usted nota, usted está aterrizando. Y usted nota, por ejemplo, la vegetación que está alrededor del aeropuerto, donde usted va a aterrizar, sea en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Usted nota que a veces hay usted ve como un contraste de los colores de la vegetación. Usted nota dónde que está, usted va a notar que hay una sección grande, bien verde, y usted nota luego que hay una fuente cerca. ¿Lo ha notado? Aquí aún en el Kennedy acá. Está el río, está la fuente. Entonces, claro, como hay fuente de agua, está ese verdor. Entre más lejos estoy de la fuente, más sequedad voy a tener. Voy a estar seco. Pero si me acerco a esa fuente de las aguas, todas mis fuentes están en ti. Me acerco a esa fuente del agua, no importa lo que esté pasando, voy a ser como el hombre junto a corriente. Como lo decía el Salmo 1. Junto, será como árbol plantado, como estoy cerca de la fuente. Al estar cerca de la fuente, voy a tener, voy a sacar con gozo, agua. Es ilimitado la fuente. La fuente para nosotros, naturalmente, es la palabra de Dios y el Espíritu de Dios que habita dentro de nosotros. Amén. Y finalmente, quiero concluir con el Salmo 87, enfatizando solamente un versículo.
Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová la puerta de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí, Filistea y Tiro con Etiopía. Esta nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al escribir a los pueblos, este nació allí. Ahora, note cuidadosamente el versículo 7. Y cantores y tañedores. Y cantores y tañedores. En ella dirán, los que cantan, los que cantan y los que tocan. ¿Ve el orden? Los que cantan y los que tocan. Ese es el orden, aún en lo que tiene que ver con la adoración. Ese es el orden. No los que tocan y los que cantan. No. Los que cantan y los que tocan. Es el orden. La armonía de estas dos salas, ¿verdad? Dirán, ellos dirán. En otras palabras, ¿cómo vamos a cantar? ¿De qué manera vamos a expresar? Porque se proclama la gloria de Dios entre las naciones. Ustedes me están entendiendo, hermano. La gloria de Dios se proclama también por medio de cánticos. Todas, ¿qué es lo que van a decir los que cantan y los que están? Todas mis fuentes están en ti. Que el Señor sea muy, pero muy glorificado hoy y siempre. Amén.